Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto al señor presidente de la Junta Nacional de la Salud, Luis Enrique Galo. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, ¿podría abreviar en un renglón, acaso, si estuviéramos hablando de prensa escrita, los cometidos esenciales de la JUNASA para recordarle a la gente, básicamente? Y es un órgano regulador del sistema y administrador del Fondo Nacional de Salud, que es quien recauda todo el dinero para administrarlo en las distintas instituciones. Ese es básicamente el rol fundamental que tiene. La mirada macro, digamos. La mirada macro, exactamente. Y la gestión, ¿no? Y la gestión, tanto del sector público como del sector privado. Bueno, Luis Galo nos sorprendía hace más de un año con un dato que lo compartíamos acá luego en un informe que preparamos para el Centro de Noticias, y hablaba de algo que todos conocemos bastante bien, la brutal, yo creo que el término está bien empleado, la brutal diferencia entre la asistencia sanitaria en la zona metropolitana y el interior. Sí, eso es así. Hay varios estudios que indican que hay una diferencia en los recursos humanos entre el área metropolitana y el interior profundo del país. Yo siempre digo el mismo ejemplo porque es muy ilustrativo. El 60% de la población vive en el interior, 40% básicamente en Montevideo, y cuando distribuimos los recursos humanos vemos que el 70% de todos los recursos humanos en salud, ya sean médicos o no médicos, se encuentran en Montevideo y el 30% en el interior. Claro. Y si trazamos una línea en el Río Negro, vamos a ver que de ese 30%, el 23% está del Río Negro hacia abajo y solamente el 7% del Río Negro hacia arriba. Entonces eso complica para cualquier sistema sanitario. Es tremendo, pero además uno se pregunta dónde está la solución o la posibilidad de que el médico, sobre todo joven, elija radicarse en el interior, hacer, supongo, sus primeras armas allí. El presidente de la República en su momento había insinuado alguna solución. Y si no, estamos trabajando intensamente en el Ministerio de Salud Pública. Su gabinete lo tiene el tema en agenda, el tema de la salud rural, que no es fácil implementarlo, que se está trabajando intensamente. Para radicar a un médico hay que darle confort. Digo, un médico puede ir, tiene que tener lugar donde dormir, donde criar a sus hijos, donde sus hijos van a la escuela, tiene que haber escuela, o sea, se tienen que dar un montón de factores para que el médico joven se radique en el interior. La obligación no está planteada. No, la obligación por ahora no está planteada, la idea es fomentar que las residencias médicas que los efectores, tanto públicos como privados, sean formadores de recursos humanos en residencias médicas, y de esa manera el residente que se forma en determinado departamento quede radicado, que se le dé trabajo en el mismo lugar. Claro, no hay un espíritu de obligar, pero sí de reclamar en todo caso una devolución de lo que le dio la sociedad a ese médico en sus primeros años de acción. Sí, la idea es que ese médico se radique ahí y además que haya un plan estructurado para llegar al Uruguay profundo, porque no todos los uruguayos tenemos los mismos. Digo, uno aporta la cuota FONASA y uno vive en la ciudad y tiene una accesibilidad a la cobertura mucho mayor de la que tiene un peón rural que aporta exactamente lo mismo y no tiene accesibilidad. Entonces, para eso se están estructurando a nivel del Ministerio un plan de salud rural que consta de rondas rurales, en fin, de una serie de elementos que va a acercar un poco más la salud a esa gente. Bueno, los objetivos están claros, ¿los plazos? Bueno, los plazos, la idea es que antes de fin de año ya el plan macro se presentó, ahora hay que trabajar para ponerlo en la cancha, Claro. Que es lo difícil. Y bueno, se están trabajando con herramientas y seguramente antes de fin de año ya vamos a tener el lanzamiento del plan rural, además que es un pedido del presidente de la República. Exacto, bueno, uno también le reclama a los médicos que de pronto observen la posibilidad de radicarse en el interior, pero también hay que ver que cada vez se reciben menos médicos. Cada vez se reciben menos médicos, la distribución entre los médicos en las distintas especialidades también es una falta grande. Bueno, hay áreas que están en cero casi. Hay áreas que están en cero, exactamente. Bueno, y eso estamos trabajando intensamente con la Escuela de Graduados y con la Facultad de Medicina a los efectos un poco de ver, y ya se han corregido, por ejemplo, nos enteramos la semana pasada la formación de la próxima cátedra de anestesiología, es una de las especialidades que faltan en este país. Se aumentaron el cupo de varias especialidades que había menos, y bueno, yo creo que en el mediano y a largo plazo vamos a tener una respuesta adecuada. El político que hoy crea que esto lo resuelve en 6, 7 meses, un año, le está mintiendo a la población. Esto tiene que ser políticas de Estado,
donde tengamos una visión conjunta con la Universidad de la República, a los efectos de que la formación sea una formación continua e igualitaria, donde no pase que haya de repente 30 cirujanos pediatras en todo el país, por ejemplo. Claro. No puede pasar eso. Bueno, doctor, cómo los hechos a veces se van encadenando para acrecentar o agravar la crisis, porque a este panorama que estamos planteando se le sumó luego el tema de los enfermeros asesinos, así denominados, que le generaron sobre todo a la sociedad una grandísima fractura entre el médico y el paciente. Ya venía deteriorándose, de hecho el Sindicato Médico del Uruguay mucho tiempo había trabajado en aquella necesidad de fortalecer el vínculo, de humanizarlo, y ahora se nos viene esto que termina por fragmentar, ya no solo la relación del médico con su paciente, sino con la familia. Sí, eso es verdad, digo, había un deterioro en la relación médico-paciente que viene de 5, 6, 7 años. Yo creo que el episodio de los enfermeros lo que hizo fue fracturar, y ahí sí hay una pérdida de confianza. Y esa pérdida de confianza, aunque no le parezca mentira, repercute en distintos ámbitos de la salud. El primero es que tenemos los médicos la responsabilidad. Cuando hablo de los médicos me hablo del equipo de salud, ¿tá? No solamente del médico, sino del equipo. Conquistar la confianza, porque eso repercute fundamentalmente en muchos aspectos. El primer aspecto es el económico. Claro. Está demostrado que se cuadriplica los costos en salud después de cada episodio de este tipo. En distintos países, uno estuvo mirando la literatura, en algunos se ha triplicado, en algunos se ha cuatriplicado. ¿Por qué vía? Los costos. Sí. Y esto es porque se empieza a aplicar lo que se llama la medicina defensiva. Más exámenes. Más exámenes, más paraclínica, mayor cantidad de internación, más días de internación, internaciones por las dudas. ¿Hay médicos que hoy dudan en dar un alta, por ejemplo, Sí. en atención a la medicina defensiva? Sí. Hay médicos que dudan, lo hemos constatado. Hemos conversado con los jefes, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos, donde de repente un paciente está para dar el alta y bueno... Claro. El médico demora el alta, lo que frena el ingreso de otro paciente. Exacto, digo, y eso repercute con lo que yo decía el otro día en el Congreso de Cardiología del Sanatorio Americano, era justamente esa crítica que se hace constantemente de las puertas de los hospitales y de los sanatorios, porque también esta misma situación pasa en el sector privado también. No solamente falta de camas o de recursos humanos en las emergencias, sino que es un problema estructural de gestión del propio unidad asistencial. Si el médico retarda el alta de una sala general, por ejemplo, si el médico dice vamos a dejarlos un par de días más en el CTI, eso repercute inexorablemente que falte un camillero, que no haya una ambulancia para trasladar un paciente de alta. Todo eso genera, en definitiva, que los pacientes que están en emergencia para ingresar no ingresen. Bueno, en términos médicos ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Y bueno, la solución es seguir trabajando en la coordinación. Creemos cada vez más que nos enfrentamos a estas situaciones de invernales o de saturación de los sanatorios y de los hospitales. Creo que la coordinación público-privado tiene que ser cada vez más fuerte. A través del Plan Pueden hemos coordinado muchas cosas con el sector privado y con el sector público, y me parece que esa es una apuesta fuerte que tenemos que hacer desde el Ministerio, la complementación de los servicios. No puede ser que vamos a poner un ejemplo típico, que una mutualista esté saturada y una mutualista que está a 5 cuadras tenga de repente la mitad de los boxes libres. Claro. Entonces la complementación privado-privado, público-privado, buscar todos los mecanismos para que la asistencia no se vea resentida. Bueno, doctor Galo, entre este tipo de situaciones hay una que se destaca y que es cíclico, cada tanto vuelve el viejo tema de las ambulancias. Uno entiende que la capilaridad en las rutas de las ambulancias no está ni cerca de lo que sería el ideal, el óptimo. Es más, las rutas son zonas grises cuando no negras. Sí, hay zonas que son negras, hay zonas que son negras. El rol que han cumplido las emergencias móviles a lo largo de su historia en el Uruguay ha sido fundamental. Hoy dan muchísima cantidad de asistencias en lo que es la asistencia prehospitalaria determinada. Digo, se ha desvirtuado tanto que hoy prácticamente por una gripe se llama a una emergencia móvil. Sí. Dejando de cumplir el rol fundamental que era la atención de cosas graves. Bueno, allí hay una necesidad de comunicar mejor a la población y generar otro tipo de cultura, ¿no? Ahí está.
Digo, en eso estamos, eso es un trabajo que también es a mediano y largo plazo cambiar la cultura. A través de un convenio 911 que se firmó entre la Cámara de Emergencia y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior, se resolvió todo lo que es ciudades, ¿verdad?, y rutas hasta 10 o 15 kilómetros de la zona de influencia de cada móvil. Entonces quedan zonas que, bueno, se hace esfuerzos, nos consta que las emergencias móviles hacen un esfuerzo sobrehumano de llegar y sobrepasar su zona de influencia, porque ellas tienen su responsabilidad en el área de cobertura de ellas, pero han habido siniestros que la llegada a esos lugares... Claro. Sobre todo en las rutas, ¿no? Que eso está en mano ahora del UNACEP y del SAME, que se está reestructurando un sistema de transporte, que puede ser ambulancias, transportes aéreos, para el caso de estos tipos de siniestros donde no hay una llegada ágil de las ambulancias. Bueno, Marcelo Umpierre es un estimado amigo de Maldonado, colega, narraba una situación que se vincula a la presencia de una jueza en un accidente que pide que tomen nota a los servicios de emergencia que han llamado y que no han acudido, y poco menos que después impone que venga un servicio de asistencia, y en el mientras tanto el herido estaba tirado en la ruta, bueno, con lesiones importantes en la espalda. Asumen eso como un gran desafío, me imagino. ¿Vale? Sí. Eso es uno de los temas pendientes que tenemos que dar una rápida respuesta a esta problemática. Sabemos del accionar de la justicia, muchas veces por orden del juez uno tiene obligación de ir y dejar sin cobertura de repente una ciudad entera. Entonces hay que actuar con prudencia, tenemos que tener los recursos materiales y humanos para desplegar una red que permita dar cobertura a la siniestralidad fuera de las áreas de cobertura que ya hoy tenemos. O sea, se está trabajando intensamente en eso y creemos que a fin de año vamos a tener resultados. Bueno, que así sea. Doctor, le quiero agradecer especialmente estos minutos. En el próximo tramo estaremos hablando con el Ministro de Salud sobre esta situación de conflicto, la amenaza de una huelga que estará afectando a la salud pública. Entre los reclamos, simplemente quiero hacer este apunte con usted, está lo de más recursos humanos para el funcionariado público en la salud. Pero lo que pasa es que muchas veces no hay. Bueno, la experiencia que hemos tenido hasta ahora del Plan Pueden, por ejemplo, en que se han destinado recursos especiales económicos para la contratación de personal de enfermería y de licenciadas de enfermería para dar respuesta a esta situación de invierno, bueno, no hemos tenido respuesta. Hemos querido salir a contratar y no ha habido personal para contratar. Cuando se hablan de 2.500 puestos de trabajo, si bien sabemos que no se piden llenarlos de golpe, sino en forma escalonada, nosotros estamos convencidos que si se dijera que sí, no hay la cantidad necesaria de enfermeras. Si hoy yo le digo a la Federación que contrate 400 enfermeras de un día para otro, yo creo que el país no tiene esa cantidad de licenciadas para contratar. O sea que es un problema serio el de recursos humanos. Creo que sí, que hay que mejorar, pero que hoy para dar respuesta así a 2.500 funcionarios es complicado.